alegría poder compartir un tema tan importante como lo es Éxodo 20, en donde la ley de Dios es presentada a su pueblo. Dice el Salmo 119:97: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Este es el proceso por el cual nosotros estamos atravesando al poder aprender y meditar sobre la ley de Dios, sobre sus palabras. Y Éxodo 20 específicamente habla de esa primera parte de la ley que fue entregada al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel fue elegido no por algo bueno que hubieran hecho, sino que fue elegido a pesar de las cosas malas que hicieron y que harían, en el que el Señor los había escogido por su voluntad como una nación especial en la tierra, de modo que ellos pudieran representar sus caminos y enseñar su palabra para poder ser una presencia salvadora en el mundo. El Señor le había dicho a Abraham que en ella, en la nación que habría de surgir de su familia, es decir, la nación hebrea, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones iban a ser benditas, y que sería en este linaje, de esta familia, en este pueblo, que iba a nacer el Mesías, el escogido de Dios. Así que Dios había escogido a esta nación y la colocó allí en un programa de entrenamiento arduo para que un día ellos pudieran ser ese canal de bendición para el mundo entero. Así que al haberlos escogido a ellos, necesitaba pulirlos. Y el Señor los trajo aquí, al monte Sinaí, donde hemos visto que van a estar por un largo tiempo. De hecho, desde este momento hasta Números 10, nosotros nos vamos a mover de este lugar. Todo el libro de Levítico lo vamos a leer y va a ser expuesto a nosotros aquí, precisamente en este mismo lugar, en el monte Sinaí. Así que el Señor le entrega en Éxodo 20, esta primera parte de su ley a su pueblo. Estos mandamientos fueron diseñados para guiar a Israel a una vida de santidad. Este pueblo podría ver a través de la ley la naturaleza de Dios y podría entender y conocer el plan que les enseñaría cómo debían de vivir. Los mandamientos y principios de Dios procuran dirigir a la comunidad para suplir las necesidades de cada individuo de una manera responsable y llena de amor. Esta ley les permite conocer la relación que deben tener con Dios, pero también la relación que deben tener con los hombres. Podemos notar que los primeros 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios, y del 5º al 10º mandamiento tiene que ver en la relación de los hombres con los hombres. Es decir, si nosotros nos recordamos en el Nuevo Testamento,
En el libro de Marcos 12, 28 al 31, se le pregunta a Jesús, uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Podemos notar que esos primeros 4 mandamientos están relacionados con amarle a Dios de todo corazón. Son leyes cuyos principios es ayudar al pueblo a amar a Dios de todo corazón, a ser puros delante de Él. Y luego, del 5º al 10º mandamiento, son leyes morales que ayudan a las personas a tener una relación correcta los unos con los otros. Es muy interesante que nosotros podamos saber cuál es el principio de los mandamientos. Los mandamientos no fueron dados solo para obedecerlos sin entender cuál era la motivación o la intención de ellos. Son una expresión externa de una intención que el Señor tenía para que el pueblo fuese transformado, para que el corazón del pueblo se mantuviese puro, que se mantuviese mostrando a los pueblos a los que iba a ser llevado cuál debía ser su conducta, pero dependiendo de esa relación con Él y de ese temor de Dios. Dios les dio, entre las leyes que les dio, aquí vamos a ver una serie de leyes que son leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Las leyes ceremoniales, su propósito era señalar a Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, nace, muere y resucita, ya no tenemos por qué estar observando esta ley, sino que observando a Cristo. Pero el principio es el mismo. El principio es amar y adorar a Dios y llegar a Él por medio de Jesús. Las leyes civiles eran para regular el diario vivir del pueblo. Sin embargo, en una sociedad tan diferente y tan distinta, en una cultura y en un tiempo que ha cambiado muchísimo, la forma de vida nuestra es muy distinta, así que estas leyes son difícilmente aplicables al día de hoy, pero como decimos, sus principios de tener una manera armoniosa de poder vivir y de poder respetar unos a otros siguen vigentes. Luego tenemos las leyes morales. Estas leyes morales requieren una obediencia estricta aún hoy, y los 10 mandamientos sí son parte de esas leyes morales que el Señor entregó a su pueblo. Así que estas leyes, estos 10 mandamientos, deben ser respetados por cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Pero ya no lo vamos a hacer viendo a la ley o viendo a los mandamientos como un fin en ellos mismos, sino un medio para llegar a ese fin. ¿Y cuál es el fin? Amar a Dios, adorarle a Él y ser santos como Él es santo, ir siendo perfeccionados en esta vida para honrarle a Él y para glorificarle a Él. Por eso es que nos dice en Jeremías 31, 33 al 34, nos vamos a ir a la palabra y miremos qué es lo que sucede. En este tiempo, cuando la ley fue dada, la ley se convirtió en un estándar de vida y debía ser medido de acuerdo a la obediencia a la ley.
Esta ley en este momento estaba por ser escrita en tablas. Sin embargo, después que Cristo vino a la tierra y que su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, sucede que esa ley ha sido escrita en nuestros corazones y nosotros tenemos a un guía, que es el Espíritu Santo, que nos guía a observar esa voluntad del Señor. Jeremías 31, 33 al 34 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto es lo que ha sucedido con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Su ley ha sido escrita en nuestros corazones y ya nosotros no tenemos que estar pendientes de un enunciado o de un escrito para ser guiados por él, sino que el Señor mismo nos guía. Hebreos 8 del 10 al 11 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Hay un nuevo pacto. Es un pacto en que su ley es escrita en nuestros corazones. Vamos a irnos a la palabra, a Gálatas 3, 23, 24. Nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestecidos. Esta es una poderosa palabra que nos muestra que la ley solo fue como un ayo, fue como un tutor que nos llevaba a la verdad, a entender y comprender la voluntad de Dios, de manera que pudiésemos ser transformados, que pudiésemos andar en ese buen camino, que pudiésemos conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque ¿cómo conoceremos qué es pecado si no hay una ley? ¿Cómo conoceremos que estamos saliéndonos del camino correcto si no hay una ley, si no hubiese habido una ley que nos lo indicase? Así que la ley fue una revelación de Dios para marcar una línea de lo que estaba bueno y lo que estaba malo. La ley no fue dada para imponer una dura carga al pueblo, sino para marcar y delinear un camino de rectitud, para que las personas pudiesen saber cuál era la manera de comportarse. Como dijimos, habían leyes morales, cómo comportarse ellos, cómo ser ellos, leyes civiles, cómo relacionarse unos con otros, cómo vivir en una sociedad, y leyes ceremoniales, esas leyes que indicaban su relación con Dios. Sin embargo, las leyes civiles y las leyes ceremoniales pues estaban aplicadas directamente al pueblo de Israel en aquel momento. Sin embargo, sus principios siguen vigentes para nosotros hoy. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tener nosotros amor por el prójimo, un estándar de amor que el Señor establece, amar al prójimo como a ti mismo. Y luego en Juan 13:34, pues es un estándar de amor bien alto que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que es un amor que viene
a respetar totalmente a las otras personas. Y esto es parte de este código moral que el Señor está dando a su pueblo aquí con sus 10 mandamientos. Así que la ley expone lo que debe ser la conducta humana, cómo debería comportarse, y la gracia expone lo que Dios es. La ley revela ese enorme abismo entre Dios y el ser humano. La ley en sí misma nunca convirtió al ser humano en pecador, pero revela que el ser humano es un pecador y que es imposible para el ser humano poder cumplir con las normas establecidas en la ley. La ley servía, sí, como esa guía para proteger al ser humano, así como cuando usted tiene un bebé y usted en la cuna, usted le pone barandas a esa cuna para que el bebé no se salga de la cuna y no se golpee, no se caiga y no se lastime. Lo mismo, la ley era como una serie de barandas, de límites puestas a las personas, a su pueblo especialmente, para que se condujeran de una manera correcta y que pudiesen ser ejemplo para otros pueblos. Sin embargo, muy pronto las mismas personas se pudieron dar cuenta que no podían cumplir esta ley, que si fallaban una u otra, y de esta manera pues fallaban a toda la ley en general. Así que esta ley lo que les revela a cada persona es la necesidad que tenemos, que sea el mismo Señor el que nos proporcione por su gracia el medio de salvación, que no hay obras que nosotros podamos hacer para obtener esa salvación. Nuestras obras son comparables a trapos de inmundicia, así que jamás pudiésemos haber llegado al estándar de perfección, de santidad, de justicia requeridos únicamente por medio del Señor. Pero sí, esta ley fue un ayo, fue como un tutor, fue como un maestro que nos llevó a enseñarnos lo que el valor tan alto de obtener de parte del Señor Jesús esa gracia que nos da la salvación cuando nosotros creemos en Él. Así que es importante, como nos dice en Gálatas 3, 23 y 24, que venida la fe, ya no estamos bajo ayo, sino que esta fe, nuestra manera de creer, va a reflejarse en nosotros en una conducta distinta. La ley le dice a uno, haz, pero no provee ayuda para poder hacer. La gracia nos dice, cree. Y de lo que nosotros creemos vamos a poder hacer. Claro, obras van a resultar de nuestra fe, pero no va a ser que las obras van a venir a dar un resultado de justicia ni de santidad. Es imposible. La gracia nos provee un ayudador. Juan 14, 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que el tener la ley escrita en nuestro corazón es porque el Espíritu Santo de Dios, quien conoce todo lo de Dios, conoce la voluntad de Dios, está en nosotros. Así que nosotros, nuestro esfuerzo no debe ser en seguir al pie de la letra una ley escrita en tablas, sino en dar una respuesta a la ley escrita en nuestros corazones por medio de la fe, por medio de esa mudanza que el Espíritu Santo ha tenido en nuestros corazones. Entonces nosotros podemos obedecer y podemos ser redarguidos. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos algo que no agrada al Señor? Nosotros estamos incómodos, nosotros no tenemos paz. Si nosotros llegamos a desear hacerle el mal a alguien y vengarnos,
o procuramos un plan para causarle dolor a alguien y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros nos vamos a sentir mal. Y créalo, que el Espíritu Santo nos va a llevar a pedirle perdón a esa persona y a venir en arrepentimiento ante el Señor y a pedirle al Señor que nos limpie de nuestra propia maldad. Y de eso se trata, el vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que la ley no la vamos a despreciar, la vamos a respetar, porque la ley fue dada para mostrar a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Qué bueno que nosotros estamos en este tiempo en que ya nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y entonces el cumplimiento de esta ley, porque Cristo cumplió toda la ley. Jesús no vino para abrogar la ley. Dice Mateo 5:17. Dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él la cumplió en todo el sentido de la ley. Él la cumplió y ahora nosotros, por ese cumplimiento que Jesús dio y por la vida de Cristo que está en nosotros y que nuestra vida está escondida en la vida de Cristo, es que nosotros somos santos y justos delante de Dios, porque cuando Él nos mira, Él mira a su Hijo Jesús. Él mira que nosotros estamos justificados, que nosotros estamos limpios, pero fue por esa sangre derramada en la cruz que vino a pagar el precio de la deuda del pecado que nosotros teníamos. Así que estamos tan agradecidos con el Señor, porque nosotros hemos sido justificados por la fe. Sin las obras de la ley, no pudiésemos haber sido justificados por las obras de la ley. Así que esta es una introducción larga sobre esto que vamos a estar viendo en los próximos capítulos acerca de la ley que el Señor está entregando a su pueblo a través de Moisés. Recordemos, esta ley no es para que nosotros la tomemos livianamente o para que estemos en contra de ella, sino que nosotros debemos de valorarla, porque esta ley nos enseña a valorar el enorme regalo de salvación que el Señor nos ha dado por su gracia. Nos enseña a valorar cuánto amor el Señor nos ha tenido, que nos ha librado de toda la maldición que nosotros merecíamos por desobediencia a la ley. Así que vamos a irnos a Éxodo 20 a ver cuáles fueron estos 10 mandamientos. Los vamos a ver rápidamente y nos dice: el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna. Una vez más, del 1 al 4, trata sobre la relación del hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos, es ese primer mandamiento, que si no se cumple, todo lo demás no se va a cumplir. Sin embargo, si ese se cumple, si Dios es el primero en la vida de cada uno de nosotros, entonces hay una puerta para poder cumplir todos los demás, porque vamos a tener delante de nosotros al Señor y lo vamos a estar viendo delante de nosotros, y solo ante Él nos vamos a rendir. ¿Y saben qué? Eso es la fe. Eso es la fe precisamente. La fe es esa seguridad que nosotros obtenemos al tener nuestra vista, nuestro enfoque, nuestros afectos puestos delante del Señor y únicamente delante de Él, y no delante de las
circunstancias del mundo, no delante de otros afectos que podemos tener, no delante de aquello que nos brinda seguridad, que pueden ser recursos financieros y pueden ser placeres de este mundo, o pueden ser el afecto de otras personas, ¿no? Cuando nosotros nos centramos y nos arraigamos en poder ver al Señor delante de nosotros y tener esa seguridad delante de Él, nuestra identidad dependiendo de Él, y que el significado de nuestras vidas venga de Él y no de otras cosas, entonces lo vamos a estar adorando a Él y solamente a Él. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos nuestra seguridad en nuestro trabajo, en la fama, en cuántos likes en el Facebook, en cuántos seguidores tenemos en Instagram, pero no, nada de eso puede venir a darnos esa vida de seguridad que el Señor nos puede dar. Así que debemos tener únicamente al Señor delante de nosotros. Mateo 4:10 nos dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que en ninguna manera estos 10 mandamientos vienen a ser inútiles a nuestras vidas. Todo lo contrario, vienen a ser reforzados en el Nuevo Testamento. Luego tenemos del 5 al 10, nos dice el 5: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El 6 dice: no matarás. El 7: no cometerás adulterio. El 8: no hurtarás. El 9: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10: no codiciarás la casa de tu prójimo. Es importante notar que cada uno de estos mandamientos expuestos en Éxodo 20, nosotros podemos en el Nuevo Testamento encontrar versículos que se relacionan con ello. Y esto nos muestra una vez más que nosotros no podemos desestimar los mandamientos, las leyes morales que el Señor estableció a su pueblo, porque en ellos están los principios que nosotros debemos seguir. Nada más que ahora no los vamos a seguir por temor a un castigo, no los vamos a seguir porque se nos va a echar fuera del templo o porque se nos va a acusar, como sucedió en el Nuevo Testamento, que en el tiempo de Jesús los fariseos o líderes religiosos habían hecho de la ley una masa confusa de reglas y los llevó a muchos abusos y a excesos contra ella. De hecho, a Jesús muchas veces se le criticó porque sanaba el día sábado, el día de reposo. Y recordemos, la razón por la que el día de reposo se había establecido era para Jehová, para poder tener ese chance que no se distrajera en actividades o en otras cosas, de estar adorando al Señor, de tenerlo a Él por delante de uno. Y por eso es que el Señor había establecido el séptimo día, para que no se hiciera obra alguno que quitara la atención de adorar al Señor. Y al Jesús traer sanidad a personas en el día de reposo, ¿qué estaba haciendo? Si no era dando gloria a Dios, si no era adorando a Dios por medio de mostrar el poder de Dios. O sea que el principio, el Señor Jesús no lo desobedeció, el principio estaba allí. El Señor Jesús cumplió con toda la ley, y por eso es que Jesús les decía, bueno, ustedes no entendieron nada, ustedes no entendieron la intención de la ley. Por eso es que nosotros debemos de saber y de entender todo lo que Dios nos está diciendo, para que nosotros sepamos cómo conducirnos
y cómo nosotros podemos mostrar la gloria de Dios de una manera correcta. Así que vamos a proseguir en los días que continúan aprendiendo sobre estas leyes. Vamos a ver leyes que tienen que ver en la relación entre los siervos y los amos, leyes humanitarias, leyes de protección para aquellos que estudian derecho o son abogados. Creo que estas leyes vienen a mostrar que muchas de las normas de nuestras leyes, de nuestros códigos civiles, están basadas en la palabra de Dios. Este es el origen de todo. Así que quedemos pendientes para los siguientes capítulos que hemos de vivirlos aquí en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí. Sigamos aquí, levantemos nuestras tiendas aquí para recibir de parte del Señor todo lo que Él nos quiere enseñar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas.